Aló, sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya. ¿Cómo están, hermanos? Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. ¿Saben que delante, cuando estaba acá, pensaba en un momento lo maravilloso de poder tener una pausa dentro de todos nuestros quehaceres, dentro de todas nuestras responsabilidades, ¿cierto? Y tener una pausa en donde podamos concentrarnos a lo que Dios nos quiere hablar, ¿cierto? Dios se ha preocupado de todo eso, se ha preocupado de alimentarnos, fortalecernos, ayudarnos, guiarnos por medio del Espíritu Santo, por medio de la iglesia, las cosas que Él ha hecho dentro de la iglesia para nuestro crecimiento, para nuestra fortaleza, ¿cierto? Amén. Bien, vamos a comenzar orando la clase de hoy. Señor, le damos gracias en esta mañana, le damos gracias, Señor, porque usted ha sido bueno, ha sido fiel. Señor, reconocemos, Señor, la fidelidad tuya, Señor, hacia nosotros, Señor. Reconocemos, Señor, tu soberanía. Reconocemos, Señor, tu amor, tu misericordia, tu poder, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, Señor. Reconocemos, Señor, que desde el día que te conocimos, Señor, fuimos conscientes que tú estás presente en nuestras vidas. Fuimos conscientes que tú eres real. Fuimos conscientes, Señor, que tú estás aquí para ayudarnos, Señor, en todas las cosas, Señor, que nosotros podamos hacer. Gracias te damos, Señor, porque podemos tener un momento de buscarte a ti, podemos tener un momento, Señor, de conocerte, podemos tener un momento en donde podemos descansar, Señor amado, de todas las cosas, Señor, y buscar una respuesta, una salida, Señor, en tu presencia, Señor amado, en tu palabra, en tu verdad, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos ministres, que tú nos ayudes, que tú nos alimentes. Danos la capacidad de entender tu palabra, Señor. Por medio del Espíritu Santo, acomoda, Señor, la palabra para cada una de las necesidades que tenemos, Señor amado. Podamos obtener una respuesta, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Te damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque tenemos un lugar, Señor, donde poder llegar y poder estudiar tu palabra. Tenemos un lugar donde podemos levantar nuestras manos y adorarte, Señor. Muchas gracias te damos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Hoy comenzamos una unidad nueva, ¿ya? Se llama El Llamado. El Llamado se llama. ¿Se acuerdan algo de lo que vimos en la unidad anterior? Dios juzga el pecado, ¿cierto? ¿Alguien más se acuerda de algo de lo que vimos en las clases anteriores? Vimos la creación, ¿cierto? Vimos el diluvio. Adán y Eva pecaron. Amén.
Vamos a comenzar entonces, antes que se me pase la hora. Bien, hoy día comenzamos una unidad nueva, se llama el llamado de Dios, y dentro de esta unidad vamos a ver el llamado a Abraham, el llamado a Jacob, el llamado a José y el llamado a Moisés. Eso es lo que vamos a estar viendo dentro de esta unidad. ¿Ya? Y hoy vamos a comenzar con Abraham e Isaac confían en Dios. Y esa lo vamos a estar viendo en la clase en el Génesis 22. Vamos a ver cuando Dios le pide a Abraham le pide el hijo en sacrificio. Vamos a ver cómo reaccionó él, cuál fue su respuesta. Denme un segundo y partimos. Ya, ahora sí. Eso es lo que vamos a ver hoy día, el llamado de Abraham. Pero antes de meternos de lleno al llamado de Abraham, vamos a hacer un pequeño repaso del libro de Génesis. El libro de Génesis se divide en dos partes. La primera parte se divide en el capítulo 1 al capítulo 11, en donde de algunas cosas que vimos fue la creación, la caída del hombre, vimos la generación de maldad cuando Dios escoge a Noé para hacer un arca, luego hace pacto con Noé. Dentro de las cosas que vimos también pasa el primer asesinato dentro de ese capítulo, y está la rebelión después de la nación de las generaciones de Noé, ¿cierto? Todo eso pasa del 1 al 11. Si nosotros nos podemos estudiar a diario esos versículos, nos vamos a dar cuenta que Dios trabaja o se mueve de una manera diferente de como lo empieza a hacer en el capítulo 12, porque vemos que Dios empieza a trabajar con toda la humanidad. Dios crea a Adán y Eva para que su descendencia le pudiera conocer. Ellos pecan, luego Dios le habla a Caín no lo pesca. Después con los descendientes de Adán vuelve a tener otro hijo, Set, con los que se empiezan a levantar a buscar al Señor. Entonces Dios en esos 11 capítulos se mueve con cada una de las personas que quería moverse. Esa era la intención de Dios, tener comunión con toda la humanidad. Pero el hombre constantemente en esos 11 capítulos también van a ver que se rebelaban. Y lo hacían de una manera consciente. De hecho, cuando Dios se acerca a hablar con Caín, le dice: ¿qué te pasa, Caín? ¿Por qué estás triste? ¿Qué onda? ¿Por qué estás enojado? Entendiendo que él sabía lo que le estaba pasando a Caín, pero le estaba dando la oportunidad a Caín para que él confesara lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Y él no lo hizo. Cuando Dios hace el pacto con Noé y que ellos tenían que multiplicar y llenar la tierra, ellos eran conscientes de eso, buscaron un lugar donde establecerse, ¿cierto? Y no quisieron obedecer a ese mandato. De hecho, ellos dijeron: nos vamos a hacer un nombre por si Dios viene, y nos separaron. Ellos sabían y eran conscientes de lo que estaban haciendo. Entonces, esos 11 capítulos nos muestran cómo Dios quería trabajar de una manera intencional, tener comunión con la humanidad completa. Pero esos 11 capítulos nos muestran constantemente que estas generaciones se rebelaban contra él. Y eso muestra el 1 y el 11. Y del 12 en adelante es con el llamado de Abraham, ¿cierto? Ahí marca una diferencia en cómo Dios se empieza a mover. Y llama a un hombre llamado Abraham. Y se centra en la promesa. Dios le da promesa a Abraham. También con el llamado de Abraham da inicio del comienzo de la profecía de Génesis 3:15, en donde, ¿cierto?, iban a ser un hijo de una mujer que era el Mesías, y que la serpiente le iba a herir en el calcañar y que Jesucristo le iba a pisar. Con el llamado de Abraham se da el inicio a esa profecía. Y también con el llamado de Abraham se da inicio al pueblo de Dios, ¿cierto? No había pueblo de Dios, ahora con Abraham hay pueblo de Dios.
y Dios se empieza a centrar solamente en Abraham y su descendencia. Y de alguna manera excluye a las otras naciones, no porque Él quiso excluirlas, sino porque constantemente las naciones le excluían a Él, lo sacaban de la ecuación. No te queremos a ti. Queremos y amamos nuestra rebelión. Queremos y amamos nuestra corrupción. ¿Cierto? Claro. Claro. La visión que tenían esas generaciones que amaban la maldad. El problema es que ellos no sabían que al final de ese camino no había una realidad eterna en el sentido de algo satisfactorio, sino que venía condenación. Entonces estaban engañados por su propia maldad. Su propia maldad no los dejaba ver a Dios y las cosas que Dios quería hacer con ellos. Vamos a conocer un poquito la historia de Abraham. Perdón, no sé. Abraham era descendiente de uno de los hijos de Caín, perdón, de Noé. Era Sem, ¿cierto? Sem. Era Sem. ¿Han escuchado el término antisemita? Sí. Ya, de ahí viene. ¿Ya? Sem. 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 Sí, era Sem. ¿Han escuchado el término ser antisemita? Ya se refiere a los judíos. Cuando escuchan la definición son antisemitas, en realidad se están refiriendo al pueblo de Dios, a los judíos, porque de ahí viene. Abraham era hijo de Tare, ¿cierto? Estaba casado con Sara, y Sara era estéril. Eran de la tierra de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, y Dios los llama, ellos se establecen en Harán. Cuando Dios los llama, salen y se establecen un tiempo en Harán, mientras su papá, que padecía una enfermedad, él muere y Dios le vuelve a aparecer y le vuelve a recordar las promesas, y Abraham sale con 75 años de Harán, a una tierra que todavía no se le había mostrado, sino que él sale en fe. Ahora sí ya vamos de lleno a la clase. Ahí sí. Génesis 22, del 1 al 2. ¿Quién lo quiere leer? Ya, el hermano Rodrigo. Aconteció después de estas cosas que aprobó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Amén. Miren, esto es algo, me imagino, contradictorio para Abraham. Porque cuando Dios llama a Abraham, le dice que va a ser de él una nación grande. Recordemos que la esposa de Sara era estéril. Por lo tanto, miren, a Dios le gusta meterse en problemas. Le gusta hacerse problemas. Mirándolo humanamente. Ya eran avanzados en edad. Aparte de eso, a Sara era estéril. Y le dice que van a ser una nación grande. Entonces, ahora, imaginemos la escena. Habían dos adultos mayores con su vida realizada. Me imagino a lo mejor ahora pensando en disfrutar la vida. Ya no tenían planes, a lo mejor planes o metas a largo plazo, porque ya habían vivido una vida. Ya a lo mejor estaban disfrutando de la jubilación, de conocer la tierra donde vivías, etcétera, etcétera. A lo mejor ya se le habían también quitado las ganas de tener un hijo. Entonces ya no habían a lo mejor grandes planes, si lo miramos así humanamente. Y se le aparece Dios a Abraham y le dice que le va a dar un hijo. O sea, para Dios no es problema, pero no se lo dice a un matrimonio joven. Se lo dice a un matrimonio ya adulto,
que ya no tenían fuerza y aparte de eso la mujer era estéril, ¿cierto? Entonces, imagínense, Dios prometiéndole muchas cosas a Abraham y Abraham observando su entorno, su esposa mirándose, ¿y de dónde? ¿Cierto? ¿De dónde? ¿Se acuerdan que cuando Dios empezó a ordenar la creación, estaba exactamente igual? No había un orden, no había una forma, eran como escombros que estaban botados ahí. Y Abraham, 75 años, Sara, me parece que tenía 74 años, me parece. Y sin fuerzas, ya no proyectando planes grandes, se le aparece Dios y le dice: voy a hacer de ti una gran nación. El problema no era de Dios, el problema es cómo iban a reaccionar ellos ante todo lo que estaban viviendo o habían vivido antes. A lo mejor cuántas ganas antes le habían metido por tener alguna guagua y no lo habían hecho. Y ellos, sin mirar su condición, le dicen sí al Señor. ¿Cierto? Ok, nos vamos. Nos vamos de aquí, de Ur de los Caldeos, nos vamos a la tierra que tú nos vas a mostrar. Ni siquiera les dijo a dónde tenían que ir. No les dijo, esta es la tierra que no. Ellos salieron caminando sin saber a dónde iban. ¿Cierto? Y eso es lo maravilloso de esto, que Dios hizo un milagro. Dos cosas que hace acá. El llamado de Abraham marca el inicio a la entrada del Mesías. Y lo hace con dos personas que, si yo lo miro en un ámbito humano y los quiero contratar como trabajadores de la construcción, no me sirven. Porque no tienen las fuerzas suficientes. ¿Cierto? Pero para Dios no. ¿Cierto? Para que eso es así, para que la descendencia de Abraham no estuviera fundamentada en algo humano, sino en el poder de Dios. Todo eso vivió Abraham. Pero como él estaba recién caminando en esto, en esta nueva fe, conociendo a Dios, somos inexpertos. ¿Cuántos errores no pudimos haber cometido cuando recién empezamos a llegar a la iglesia? Porque no conocíamos grandes cosas, ¿cierto? Y Abraham acepta y dice: ok, tú me vas a dar un hijo, listo, yo lo creo. Y se van caminando. Y Dios le da el hijo. Y luego que todo ya, Dios le había hablado en el tiempo de la vejez: te voy a dar un hijo, etcétera, etcétera. Y Sara queda embarazada y al fin ellos sí, tenemos el hijo, gracias Señor. Y de la noche a la mañana Dios se lo pide. ¿Qué prueba más grande esa? Recordemos que la Biblia todavía no estaba siendo escrita, Génesis lo escribió Moisés. Ellos estaban siendo la Biblia en ese momento. Y pasan una prueba, ni siquiera era una prueba ajena, o sea, cuando me refiero a ajena, no era una prueba que se la estaba imponiendo a lo mejor alguna enfermedad, no, era una prueba directamente dada por Dios. Dios estaba probando a Abraham. Y quiero hacer aquí una diferencia entre lo que es prueba y lo que es tentación. ¿Ya? En Santiago, capítulo 1, versículo 2 dice, no se preocupen, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Según el libro de Santiago, la prueba que pone Dios es para que nosotros alcancemos madurez, crecimiento, discernimiento. Nos ayuda para desarrollarnos como cristianos, nos ayuda para desarrollarnos en el reino de Dios y poder movernos en este mundo natural.
creyendo que Él está con nosotros y que con Él todo va a ser posible. Las pruebas tienen un propósito de parte de Dios hacia nuestras vidas, contrario a la tentación. El otro ejemplo de la tentación es cuando Jesús es tentado por el diablo. Las tres tentaciones que el diablo le tira a Jesús es para sacarlo del propósito de Dios. Es para desviarlo del propósito de Dios. Es para hacerlo caer. Entonces, tenemos que tener esa claridad. Cuando Dios me prueba, no es porque Él es mala leche. No, es porque Él quiere hacernos crecer, hacernos madurar. ¿Ya? Mientras que Satanás nos quiere hacer caer. Así que, pensando un poco en lo que dice Santiago, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo esto, que al final va a producir crecimiento, va a producir madurez, vas a conocer a Dios de una manera diferente a como lo vienes conociendo. Un ejemplo maravilloso de esto es Job. Cuando él al final de todo lo que pasó, dijo: Señor, yo de a oídas te había oído. O sea, mi percepción de ti antes de que pasara esto, yo creía que te conocí. Pero después de esto, Señor, realmente ahora conozco algo diferente de ti. Ahora mis ojos te ven. Hay una realidad, hay un conocimiento, una experiencia diferente. Entonces, no miremos esta prueba que Dios le está poniendo a Abraham en un sentido, ¿pero cómo Dios pide eso? No, es crecimiento. Recordemos otra cosa. Abraham no tenía problemas económicos. Abraham era una persona muy rica. Me parece que el 13 lo dice que él era rico en plata, en oro y en ganado. Era una persona rica. De hecho, antes de que Dios le diera el hijo, Dios se le aparece y le dice: Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham le dice: pero ¿para qué me vas a dar más? ¿Para qué? Si va a ser este Damaseno quien me va a heredar. O sea, el problema económico no había problema. De hecho, ya ni siquiera a lo mejor le importaba. Ya ni siquiera tenía las riquezas por encima, era Dios. Abraham y las riquezas estaban abajo. Entonces le pidió un hijo y Dios le da ese hijo. Y la prueba que viene directamente al hijo de Abraham. Simplemente porque Dios quería saber si era el hijo más importante o era Dios que seguía estando en primer lugar. Nada más. Yo creo que Dios lo sabía. Obvio, ¿cierto? Somos nosotros a lo mejor lo que no sabemos lo que Dios ha hecho en nosotros. Y la única manera de poder sacarlo, de poder madurarlo, es con la prueba. Así que si nosotros entendemos un poco a Santiago, ahora podemos entender un poquito a Santiago cuando nos dice, o sea, goza, porque después de esto viene algo grande a tu vida espiritual, a tu madurez, a tu conocimiento. Tus palabras no van a ser iguales. Cuando tú hables de Dios ya no va a ser lo mismo, porque vas a tomar a Dios como tuyo propio. Señor, tú eres mi Dios. Cuando yo le hable a la vecina, es que no fue el pastor, es que no fue el hermano, no fue Dios hablándome, fue Dios guiándome en medio de este problema. Las palabras cambian. Y a Abraham le había tocado ser probado. Amén. Así que es verdad, cuando pasamos pruebas no es fácil, pero tomemos la actitud de Abraham, confiemos en que Dios nos va a dar la salida. Confiemos en que detrás de esa prueba hay un crecimiento, hay una madurez. Y cuando la pase, va a haber un antes y un después. Amén. Sigamos. Génesis 22. Esta llega
hasta el 3 al 9. ¿Quién lo quiere leer? Por ahí está el hermano atento con el micrófono. Génesis siempre 22, del 3 al 9. Amén. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalboró su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hasta el 9. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar, Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Miren, la Biblia, por lo menos aquí en este pasaje, no muestra ninguna actitud de Abraham en contra de Dios, ¿cierto? No hay una actitud que Abraham haya dicho, pero ¿cómo? Si uno empieza a estudiarlo y se pone como en el lugar de Abraham y empieza a decir, pues, ¿qué habría hecho yo? A lo mejor me hubiesen atacado dudas, me hubiesen atacado, ¿cómo me da un hijo y ahora me lo pide? Sino que él, dice la palabra, que él se levantó de mañana y empezó a preparar todo para el sacrificio. Esto de alguna manera me lleva a pensar y conociendo la trayectoria de Abraham, me llevó a pensar y me pregunté, ¿será que el Señor manda una prueba sin antes prepararte para eso? ¿Será que Dios ese día se levantó y dijo, ya, estoy aburrido, voy a hacer algo para quitarme este aburrimiento? Y le pide al hijo Abraham. No, ¿cierto? Pero la actitud de Abraham en esta situación es muy diferente a cuando estuvo en Egipto, por causa de la escasez, en donde él rechazó a su mujer, la negó, por miedo a que lo mataran. También es muy diferente cuando Dios le prometió el hijo y Sara se miró y dijo, yo no te voy a poder dar hijo, aquí está mi sierva. ¿Cierto? Entonces, toda la trayectoria, si nosotros empezamos a leer desde el momento en que Dios llama a Abraham hasta este punto, estuvieron marcadas de pruebas. Desde el momento en que él salió, no puedo no decir que cuando Dios llamó a Abraham fue un llamado, y Abraham veía si le creía o no lo creía, si le obedecía o no lo obedecía, pero desde el momento en que le obedeció, ya se volvió una prueba, porque salieron sin lugar, sin saber a dónde iban. Es más, cuando llegan al lugar le dice, Abraham, no te voy a dar a ti esta tierra, se la voy a dar a tu descendencia. Entonces, toda la vida de Abraham fue prueba tras prueba, pero vemos a un Abraham antes de esto que titubeaba y se desviaba y cometía errores, ¿cierto? Al momento de llegar a esta prueba, a lo mejor él dijo todas las cosas que el Señor me ha dicho, en algunas sí, Dios, he visto la mano de Dios, Dios me ha ayudado, como cuando fui a liberar a Lot.
Habían 4 reyes que habían tomado a Lot. Él, con sus criados, hacen más o menos un ejército de 300 y tantas personas, van y vencen, ¿cierto? Y Abraham dice, cuando he dejado que Dios obre, las cosas han salido como Dios quiere. Pero cuando yo he metido mi mano, las cosas no han salido bien. Entonces, cuando vemos que acá la Biblia dice, no muestra ninguna desviación de Abraham, ni siquiera ni a la izquierda ni a la derecha, sino que Dios le pide el hijo y Abraham empieza de inmediato a trabajar para el holocausto, para el sacrificio, sin saber, por lo menos en este pasaje nos dice qué es lo que estaba pensando Abraham. Solo estaba mostrando fe y obediencia a Dios. Venía de un pueblo pagano y hacían sacrificios para los dioses de humanos, pero él sabía que este Dios no necesita sacrificios humanos. Amén. Eso es verdad. No era algo ajeno, no es que Abraham no conociera estos sacrificios, porque se hacían sacrificios de niños en ese tiempo. Tal vez el problema era ¿por qué Dios me lo está pidiendo? ¿Cierto? Tal vez ahí estaba como, podía jugar en el corazón y reaccionar de una mala manera, no lo sé. Porque uno puede empezar a especular y a decir, pucha, a lo mejor, y yo no creo que no haya tenido duda, a lo mejor sí tenía duda. Solo que no la manifestó, por lo menos el libro acá no, porque recordemos, si nosotros empezamos a leer y estudiamos cada historia de cada personaje bíblico de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la Biblia no solo dejó escritas las cosas que aceptaron, sino que también sus fracasos, los pensamientos, todo. Pero en este capítulo no dice nada y no marca nada. ¿Cierto? Entonces podríamos decir que Abraham, llegó el momento en que Abraham miró hacia atrás, miró su vida y dijo, Dios me ha ayudado y yo de repente le he querido ayudar y no lo he hecho bien y no ha terminado bien. Y Dios es mi amigo. Cuando Lot estaba en Sodoma y Gomorra, Dios se le apareció a Abraham y le dijo, ¿cómo? Y hablando Dios así, ¿cómo yo no le voy a contar esto a mi amigo? ¿Cómo yo no le voy a contar lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? No, yo se lo voy a contar porque Abraham es mi amigo. Entonces, Abraham tenía esa comunión, la había cultivado, la había regado. No tengo la palabra en este momento. Era una vida disciplinada con el Señor, ¿cierto? Tenía esa comunión con el Señor. Entonces llegó un momento en que Abraham dijo, entre decir, escucha, cuando yo meto las manos, caigo, pero cuando dejo que Dios obre, las cosas van para arriba. Entonces a lo mejor él dijo, no, voy a dejar que Dios obre ahora. Pero sí Hebreos, el libro de Hebreos en el capítulo 11, este sí, lo podemos buscar, disculpen, no lo pude. Hebreos capítulo 11, versículo 17. Nos habla un poco cuál era la actitud y el pensamiento de Abraham. Amén. ¿Lo encontraron? Lo voy a leer yo ya. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Hasta ahí. Solo hasta ahí. Después vamos a leer el 19. Miren, cuando la Biblia habla por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. La Biblia, la palabra no muestra que Abraham haya titubeado en ningún momento. Dios le pidió a Isaac Dios le pidió a Abraham Isaac y Abraham se lo ofreció. No hubo titubeo, no hay titubeo, no hay como para decir no, Abraham lo dio. Empezó a confiar en Dios, se empezó a entregar a Él.
Abrió su corazón a Dios, quizás con todas las dudas a lo mejor que podía tener, pero no, Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Y tal vez pensando en todas las cosas en las cuales Dios le había bendecido desde que lo llamó hasta ese momento. Hermano, las cosas que de alguna manera te han pasado, las experiencias que tú tienes con Dios, sean buenas o sean malas, para este presente me van a ayudar. Si vuelvo a cometer los mismos errores, o dejo que Dios actúe ahora, o dejo que Dios haga la obra ahora. A lo mejor va a ser difícil, va a ser doloroso, a lo mejor proyectamos una situación que a lo mejor ni siquiera es. Y nosotros mismos nos psicoseamos, como se dice. ¿Cierto? Pero Abraham no, dijo, ya no, esta vez va a ser 100% Dios. Y prepara su horno, prepara la leña, le pide a sus criados que le ayuden y llama a Isaac. Y se va, obediencia. Esta vez Abraham fue obediente, creyó, no sabía a lo mejor por qué Dios le estaba pidiendo a Isaac, pero no importa, si sé que vas a hacer algo. Porque en medio de ese camino Isaac le pregunta, papá, tenemos la leña, tenemos el altar, ¿dónde está el cordero? Y Abraham, el Señor proveerá, hijo, confiando 100% en el Señor. Que podríamos decir, oye, le preguntó Isaac, podía haberse quebrado, podía haberse dicho, no, esto no es posible. A lo mejor fueron mis pensamientos, a lo mejor fue algo que yo me imaginé, no, me voy a regresar a la casa. No, él dijo, no, el Señor proveerá, para no salirse ni a la izquierda ni a la derecha, seguir en lo que Dios le había pedido. ¿Qué hacemos en medio de la prueba? ¿Qué tan cultivada está mi relación con el Señor para poder enfrentar la prueba? Entonces Abraham estaba enfrentando, digamos, la prueba máxima de su vida, porque era su hijo, era el hijo de la promesa, era el hijo con Sara, con su esposa. No era el hijo con la criada, no, era el hijo con su esposa, con la persona que decidió casarse un día, ¿cierto? Del matrimonio, era su hijo. ¿Cómo actuamos nosotros en medio de esa situación? Amén, vamos a seguir. Sigamos. Génesis 22, 10 al 18. ¿Quién lo quiere leer? Por ahí el hermano está atento si alguien quiere leer. Acá, la hermana Pamela. Génesis 22, del 10 al 18. ¿Ve que ahora me estoy acordando los nombres? Del 10 al 18. al 18. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Amén. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar,
y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Amén. Ya estaba todo preparado, estaba la leña, estaba el altar. Isaac le pregunta por el cordero. Abraham le dice: Dios proveerá, pero en medio de todo eso Abraham toma al niño, lo ata, lo coloca en el altar y ya está próximo a enterrarle el cuchillo, ¿cierto? Y fue entonces cuando el ángel del Señor aparece y le dice a Abraham: no lo hagas, porque ya conozco que yo soy el primero. Ya conozco lo que hay en mi corazón. Ya conozco que tú me amas. Ya conozco que no hay distracción. No es que Dios sea egoísta, ¿cierto? No, lo que pasa es que Dios iba a entregar lo más maravilloso de Él a nosotros, que era su Hijo. Por lo tanto, es esperado que Él de nosotros reciba lo mejor. ¿Cierto? Dios iba a entregar a su Hijo y Dios espera de nosotros que le demos lo mejor de nuestra vida, que es nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestra voluntad. Es tuya, Señor, te pertenece. No voy a dejar que las cosas que tú me estés dando me distraigan. No por un tema de ser egoísta, sino que por un tema de que si pongo mi mirada debajo del cielo, me puedo perder. Porque, hermano, Gracias. Nosotros vemos que él le creyó a Dios, ¿verdad? Él le creyó a Dios, pero aprendió que no hay que quedarse solamente en creer, sino que en obedecer, que es lo que leímos ahora. Que el Señor le dice que obedeció aquí. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. La gran caída del hombre siempre ha sido la desobediencia. bueno, sí, también iba para allá. ¿Se acuerdan? Él también iba para allá. Dios le dijo a Abraham: por cuanto obedeciste a mi voz, que es completamente diferente de lo que Dios le dice a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, haré esto. O sea, el llamado de Abraham no marca solo la vida de él, ni de su descendencia, marca la vida de toda la humanidad. O sea, un hombre obedeciendo a Dios ante una situación muy difícil. Se esperaba que la persona que por donde viniese a venir el Mesías, se esperaba que su corazón fuera completamente de Dios. Y Abraham pasó la prueba, por cuanto me obedeciste, ¿cierto? Quiero leer lo demás, a ver si lo encuentro. O por si alguien lo tiene por ahí. Aquí está. No lo encontré. Dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Era como que en Abraham se estaba redimiendo, porque en Cristo se redimió, pero como que en Adán se estaba comenzando todo lo que Dios quiso de un principio. En Abraham se estaban abriendo las puertas. Cuando aparece el cordero, cuando Abraham ve al cordero, saca a su hijo y toma al cordero, a eso se le llama sustituto. En Abraham Dios estaba mostrando lo que iba a hacer en un futuro. Nos iba a sacar a nosotros de por causa del pecado, e iba a colocar a su hijo.
En Abraham se estaba representando el sacrificio de Cristo a favor de la humanidad. Entonces Dios iba a entregar lo más preciado y Él espera que nosotros también le entreguemos lo más preciado. El Hebreos 11:19 dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Cuando Abraham iba camino al sacrificio, él iba pensando esto: Dios me dio un hijo, era imposible, mi edad no me dejaba, mi esposa y su edad no me dejaba, es estéril, imposible humanamente por todos lados, imposible, y Dios me dio este hijo. ¿Habrá algo imposible para él? Tal vez desde el momento en que él inició hasta el momento de este momento de su prueba, su fe ya había empezado a madurar. Su dependencia de Dios ya había empezado a decir: ok, voy a empezar a hacerle más caso a Dios. He visto que Él me ha ayudado, me ha fortalecido, me ha guiado, me ha hecho luchar con ejércitos y he vencido porque Él me ha dado la victoria. Entonces llegó el momento en donde Abraham quebró su esquema y dejó que el esquema de Dios, que su presencia, que el Espíritu Santo, que la voluntad de Dios gobernara su vida. Y no le rehusó a su hijo. Y Dios bendijo su vida y bendijo su descendencia. Y la nación de Israel es un milagro. Isaac, Jacob, 12 hijos, 12 tribus que pasan a ser la nación de Israel. De un matrimonio anciano junto con su esposa que era estéril. Dios hace algo maravilloso. Hermanos, no nos cansemos entonces. No nos cansemos, porque no sabemos a cuántos pasos estamos de recibir algo de parte de Dios. Y no hablo de cosas materiales, hablo de poder mirar a Dios de una manera diferente. Y que las batallas que si ganamos o perdimos en el pasado puedan tener ahora un sentido de decir: no, Señor, cuando yo he metido mi mano no han funcionado bien las cosas. Voy a depender de ti al 100%. Qué maravillosa es la historia de Abraham. Qué maravilloso es que Dios lo haya dejado registrado para nuestro crecimiento, para nuestro aliento, para nuestra guía. Recuerden que, no me acuerdo en qué libro está, él dice que las cosas que hicieron antes, las cosas malas, dice, esas las dejó escritas para ejemplo para nosotros, para que no las hiciéramos. Pero viceversa, dejó un montón de cosas en donde los hombres confiaron en Dios. Hebreos 11 muestra la fe de muchos hombres, mujeres, que creyeron en Dios y recibieron. Entonces, tenemos de alguna manera nuestra fe no es como o nuestra situación no es como la de Abraham, porque Abraham estaba viviendo sin Biblia. Él estaba haciendo la Biblia. Entonces nosotros tenemos todo eso. Tenemos una fe, nuestra fe no es ciega. Conocemos a Dios, sabemos quién es Dios. Dependamos de Él. Sé que es difícil. Necesitamos pedirle que nos ayude a depender de Él. Aparte, sobre todo ahora que ya estamos como en los últimos segundos, ¿cierto? Amén. Vamos a orar. Perdón, hermano. Hermosa la palabra de Dios, y yo hacía como de todo lo que hemos estudiado desde que el hombre metió la pata en el jardín del Edén, y a pesar de su propio esfuerzo de tratar de justificarse delante de Dios haciendo esas hojas de parra, cómo el Señor proveyó a través de un animalito, lo cubrió. El Señor siempre está proveyendo, lo mismo que acá Abraham. En este mensaje donde el Señor, si bien Abraham estaba haciendo una obra, pero esa obra no iba a ser suficiente. Y Dios tuvo que intervenir ofreciendo Él, Dios mismo, la provisión perfecta, que iba a ser una figura de lo que en el futuro iba a ser nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que iba a ser, como dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo. Y aquí, esa figura, hermano, decía, claro, Abraham, uno no lo ve humanamente, como decía usted, no entendía, no, era algo, oye, pero ¿cómo? O sea, Dios que me hace diferenciarme de todos los pueblos de acá de la tierra, donde los demás ofrecen sacrificio humano, me está ofreciendo un sacrificio humano, me está pidiéndome a mí. Pero claro, no está el entendimiento todavía, como dice usted, no está escrita la palabra de Dios completa, que ahora la vemos nosotros, que era ser la figura perfecta de lo que Jesucristo iba a hacer por nosotros, la gracia de Dios derramada en nosotros. Ese sacrificio hermoso, hermano, a mí me asombra, porque incluso estaba viendo, hablaba del Monte Moriah. El Monte Moriah, hermano, imagínense, estamos hablando de la figura de Cristo. El Monte Moriah era el mismo lugar donde Jesucristo, miles de años después, se iba a ofrecer en la cruz. Exactamente el mismo lugar. Lo estaba viendo ahí en el mapa. Monte Moriah en Jerusalén. O sea, qué maravilloso es el Señor, que Él tenía un plan preparado para nosotros. Y qué glorioso es nuestro Señor Jesucristo, que cumplió eso que nosotros no podíamos cumplir. Eso es genial, porque Abraham a lo mejor no lo vio en la totalidad, pero nosotros lo estamos viendo. Nosotros lo conocemos. Entonces, es como decir que Dios no juega, o sea, Dios hace las cosas porque hay un propósito. Hay un versículo que habla de eso, dice que Dios no hace las cosas sin propósitos. Todo lo hace con propósito. Todo lo que puede estar pasando en tu vida ahora tiene un propósito. Sea bueno o sea mala, Dios tiene un propósito. ¿Cierto? Lo importante es qué actitud vamos a tomar nosotros frente a eso. Amén. Dios les bendiga, hermanos. El texto bíblico es Hebreos 11:6. Pero sin fe es sin... Me voy a pedirle a la hermana Isabel si me puede ayudar con el texto bíblico. Ella va a dirigir el texto bíblico. Amén, hermano. Vamos a ponernos de pie. Le damos gracias al Señor y gracias al hermano Eric por darme la oportunidad. Vamos a buscar Hebreo 11:6 y lo vamos a leer todos juntitos y con calma. ¿Ya? 1, 2, 3. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él sea Dios, crea que hay y que es ganador de Dios. Amén. Hebreos 11:6. Amén. Vamos a recoger la ofrenda, hermanos amados. Vamos ahora. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos brindas de aprender cada día más de ti, Padre Celestial. Porque a veces hay detalles, Señor, que nosotros como seres humanos se nos escapan, Señor bendito. Pero cuando vemos, Señor, el plan perfecto tuyo, Señor amado, nuestro corazón late sabiendo que tú proveíste, Señor, vida eterna para cada uno de la humanidad, Señor bendito. Te adoramos, te alabamos porque tú eres bueno, tú eres grande, maravilloso y bondadoso. En Cristo Jesús y Señor nuestro. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tengan una linda semana. Y recuerden, tenemos culto un ratito a la tarde.